Hola Epicentro Phoenix. Podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez este miércoles a las 7:30 de la tarde y el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos el día de hoy, en este primer domingo del mes de noviembre. Como siempre, es un gusto para mí y un privilegio el poder compartir con ustedes. Jesús dijo, con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Hay una realidad acerca de los seres humanos y es el hecho de que siempre nos estamos midiendo unos a otros. Somos seres relacionales y por lo tanto los demás siempre están delante de nosotros demandando que tengamos una opinión acerca de ellos. Y cuando digo que están delante de nosotros demandando que tengamos una opinión acerca de ellos, me refiero a que siempre demandan que los tomemos en cuenta. El no hacerlo sería indiferencia. De acuerdo a Jesús, el problema no está en medirnos, sino en medirnos mal. Él dijo, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. De acuerdo a este pasaje, podemos medir bien o mal a los demás. Así que analicemos profundamente o más profundamente las palabras de Jesús. Lo primero es que medimos mal cuando juzgamos. Jesús dijo, no juzguen y no se les juzgará. Ahora, cuando Jesús nos dice que no juzguemos, no nos está diciendo que no tengamos una opinión acerca de los demás, pero sí nos está diciendo que no pongamos a las personas en diferentes categorías. Sí nos está diciendo que no separemos a las personas por categorías. En categorías dictadas por la cultura o la tradición religiosa, política o nacional que nos acompaña. O tal vez en categorías basadas en la apariencia física, en el estatus social, la nacionalidad o la raza. Hay algo que Pablo nos enseñó y que siempre debe de estar cerca de nuestros corazones. Y es que Dios no separa a las personas en categorías. Hay algunos pasajes en los que Pablo nos habla de esta verdad. En Romanos 2:11 dice, con Dios no hay favoritismo. En Gálatas 2:6 nos dice, Dios no hace acepción de personas. Y en Efesios 6:9 nos dice, el Señor no tiene favoritos. Qué increíbles pasajes, ¿verdad? Cuando piensas en lo que significan, en el mensaje que traen a nuestra vida. Dios no pone a las personas en categorías. Dios ama y acepta a las personas por quienes somos, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Dios ama y acepta a las personas por el valor que Él mismo nos dio. Y el otro aspecto es que medimos mal cuando condenamos. Jesús dijo, no condenen y no se les condenará. Al decir que no condenemos, Jesús nos está diciendo que no pongamos a las personas en categorías de las cuales no pueden salir. Cuando juzgamos, ponemos a las personas en diferentes categorías, pero cuando condenamos,
Estamos no solamente poniendo a las personas en diferentes categorías, pero estamos decidiendo que no pueden salir de esas categorías. No pueden salir desde nuestra perspectiva. Ponte a pensar. En ocasiones, cuando juzgas a alguien, cuando juzgamos a alguien, decimos, tal persona es de esta manera y nunca cambiará. Tal persona hizo esto, cometió tal error, siempre será así. Y en nuestro corazón decidimos que nunca saldrá de esa categoría en la cual lo hemos puesto. Pero pudiéramos pensar también, ¿verdad? Cuando acomodamos a las personas de acuerdo a lo que la cultura o la sociedad dice. A veces los ponemos en categorías socioeconómicas de las cuales no saldrán. Desde nuestra perspectiva nunca saldrán. Y eso sucede porque el sistema no se los permite. Hay algo muy interesante cuando pensamos acerca del no condenar. En el tiempo de Jesús, cuando condenabas a alguien en tu corazón, lo ponías en una categoría de la cual nunca saldría y lo llamabas tu enemigo. Esa era la manera en la que juzgabas y condenabas a una persona. Lo ponías en esa categoría y lo identificabas como tu enemigo. Y en la mayoría de los casos serían enemigos para toda tu vida. No iba a importar lo que hicieran, siempre serían tus enemigos. Y es precisamente en este contexto que Jesús nos dice que no juzguemos, que no condenemos. Él dijo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Cuando juzgamos y condenamos, tenemos que entender que no le estamos ofreciendo nada diferente al mundo. Eso es lo que hace la cultura, eso es lo que hace la sociedad, eso es lo que hace el sistema en el que vivimos, pone a las personas en categorías. Así que cuando tú y yo nos volvemos cristianos que estamos juzgando, poniendo a las personas en categorías, estamos condenando, diciendo que nunca cambiarán, diciendo que nunca saldrán de esa categoría, no le estamos ofreciendo nada diferente al mundo. Como dije, eso es lo que hace la sociedad, eso es lo que hace la cultura, eso es lo que hace el sistema, pone a las personas en categorías, separa a las personas por categorías. Jesús dijo, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman y al hacer bien a quienes les hacen el bien? Cuando nos comportamos de esa manera, cuando amamos a los que nos aman, cuando hacemos bien a los que nos hacen bien, estamos actuando como actúa el resto del mundo. Jesús dijo, aún los pecadores lo hacen así. Aún los pecadores lo hacen así. Y creo que debemos de reflexionar en este punto, ¿verdad? Cuando tú y yo juzgamos y condenamos, estamos actuando como lo hace el mundo, como lo hace la sociedad, como lo hace la cultura, como lo hace el sistema en el que vivimos. Tenemos que entender que solo podremos ofrecer algo diferente al mundo cuando no juzguemos, cuando no condenemos, cuando no separemos a las personas en categorías. Pero, como dije al principio, ¿verdad? Jesús no está en contra de medirnos. Jesús no quiere que nos midamos mal. Por eso dice, no juzguen, no condenen. Pero podemos medir bien a los demás. Y medimos bien cuando perdonamos. Él dijo, perdonen y se les perdonará. Como humanos cometemos errores, así que como humanos necesitamos gracia para vivir.
El perdonar a los demás es reconocer que el perdón es el oxígeno que necesitamos para vivir. Al perdonar estamos midiendo bien a los demás. Estamos entendiendo y aceptando que como seres humanos siempre necesitaremos perdón. El salmista al entender esto dijo, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En otras palabras, ¿verdad? El salmista entiende que no somos perfectos. El salmista entiende que vamos a cometer errores. El salmista entiende en sus palabras que somos polvo. Por lo tanto, necesitamos perdón. Tú y yo necesitamos entender que tanto la otra persona, tanto el prójimo como nosotros mismos necesitamos perdón. No somos perfectos, nos vamos a equivocar. Si usáramos las palabras del salmista diríamos somos polvo. Perdonen para que también se les perdone a ustedes. Y por último, medimos bien a los demás cuando damos. Jesús dijo, den y se les dará. Al dar, reconocemos y afirmamos el valor de las personas. Reconocemos y afirmamos que tenemos valor porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y esto es algo que ha estado presente por mucho tiempo entre nosotros. Esta idea, a veces no la vivimos, a veces no la recordamos como la deberíamos recordar, pero está presente en nuestra vida. Aún en la Constitución de Estados Unidos nos anima a reconocer el valor de las personas. Dice la Constitución, sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así que cuando Jesús nos anima a dar, nos está animando a reconocer el valor de las personas, ese valor esencial de cada ser humano por haber sido creado a la imagen de Dios. Pero sobre todo, el dar es la prueba de la sinceridad de nuestro amor. Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tú y yo podemos confiar en el amor de Dios porque tenemos evidencia de su amor. Dio a su Hijo por nosotros. Así que quiero animarte a reconocer el valor que Dios ya le ha dado a las personas. Amemos a los demás como Dios nos ama a nosotros. Así que, resumiendo un poco, ¿verdad? Jesús no está en contra de medirnos, de medir a los demás, pero Él quiere que midamos bien. Dice, no juzguen, no condenen. Esas son las formas en las que medimos mal a los demás. Y nos anima a perdonar, nos anima a dar. Esa es la forma en la que medimos bien a los demás. Déjame terminar recordando una parábola que Jesús contó. Y es la parábola de los trabajadores de una viña. Dijo Jesús que el reino de los cielos era parecido a lo que pasó en una viña. Dijo Jesús, el dueño salió a contratar hombres para que trabajaran en su viña. Así que salió muy temprano, muy de mañana, y se fue a la plaza del pueblo a buscar trabajadores que quisieran trabajar en su viña. Y encontró algunos de ellos. Y se puso de acuerdo con ellos para que fueran a trabajar
ese día y les iba a pagar un denario. Pero a medida que pasaba el día, este dueño de la viña siguió buscando otros trabajadores. Un poco más tarde, como a las 9 de la mañana, se fue nuevamente a la plaza del pueblo y encontró otros trabajadores que fueron a trabajar a su viña. Pero luego regresó a la plaza del pueblo a las 12 de mediodía, a las 3 de la tarde y por último, a las 5 de la tarde regresa a la plaza y en todas las ocasiones se lleva a hombres para que trabajen en su viña. Y cuando vemos esta historia, podemos empezar a ver categorías de hombres. Los que llegaron o los que estaban en la plaza muy temprano en la mañana, pudiéramos ponerlo en la categoría de los responsables, de los puntuales, de los trabajadores. Pero cuando empezamos a pensar en los que llegaron a la plaza del pueblo más tarde a buscar trabajo, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5, especialmente aquellos que estaban a las 5 de la tarde, ¿verdad? Tal vez los ponemos en la categoría de los irresponsables, de los impuntuales, de los no trabajadores. Y obviamente, estas categorías pueden significar muchas cosas para diferentes personas. Y Jesús cuenta esta historia. Y dice que al final del día de trabajo, el dueño de la viña llama a todos los trabajadores para pagarles. Y comienza pagándole a los últimos. Y luego le va a pagar a los que llegaron primero. Entonces, te puedes imaginar a todos los trabajadores después de todo el día de trabajo, ya están listos para que se les pague. Y el dueño de la viña empieza pagándole a aquellos que habían llegado a las 5 de la tarde. Habían trabajado tal vez una hora, un par de horas. Y dice la historia, dice Jesús, que Jesús les paga un denario. Y después les paga a los que habían llegado muy temprano en la mañana y también les paga un denario. Les paga lo mismo a los que habían llegado muy temprano en la mañana y a los que habían llegado a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Dice la historia que cuando los hombres que habían llegado muy temprano, después de recibir el dinero, comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y a decirle que no era justo que les pagara lo mismo. Pero el dueño les contestó, yo no he sido injusto. Recuerda que hicimos un acuerdo, tenemos un acuerdo. Acordamos que tú trabajarías por un denario. Y luego les dice, no es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. Y luego les pregunta, ¿por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Y si te soy honesto acerca de esta historia, cada vez que yo leía esta historia, me identificaba con los trabajadores que habían llegado temprano. Sentía, al igual que ellos, la injusticia de la historia. Y me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué Jesús contó esta parábola? ¿Por qué Jesús la presenta como una historia de cómo funciona el reino de Dios? Y dice, ¿verdad?, que se les pagó lo mismo a los que llegaron a las 7 o muy temprano en la mañana y a aquellos que llegaron a las 5. Y vamos siendo honestos, creo que la mayoría de nosotros cuando escuchamos la historia tenemos esa sensación de injusticia. Pero algo que nos puede ayudar a entender mejor la historia es lo siguiente. Es que
el dueño de la viña les estaba pagando un denario a todos los trabajadores. Y un denario era el salario de un día. Era lo que una persona necesitaba para poder vivir. Era lo que una persona necesitaba para poder comer. Así que cuando el dueño de la viña decide pagarle a todos un denario, está preocupado porque todos tengan lo que necesitan. Aquel trabajador que esperaba que a los demás se les pagara menos, aquel trabajador que había llegado muy temprano y esperaba que a los demás se les pagaba menos, no estaba preocupado porque los demás pudieran comer, porque las familias de los otros trabajadores tuvieran pan sobre su mesa. Pero el dueño de la viña estaba pensando en eso, estaba pensando en ellos. Y otro aspecto que hace mucho tiempo escuché es que cuando leemos esta historia tenemos que entender que tú y yo no somos de los que llegamos muy temprano. Tú y yo somos de los que llegamos a las 5 de la tarde. No sé, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué cuando escuchamos esa historia inmediatamente pensamos que somos de los que llegamos temprano a trabajar? Y por eso tenemos esta sensación de injusticia en esta historia. Pero ¿qué sucede si reconocemos esta historia como la realidad de nuestra vida? No somos perfectos. No siempre somos los que estamos ahí temprano, no siempre somos los responsables, no siempre somos los puntuales, no siempre somos los trabajadores. A veces somos los que llegamos a las 5 de la tarde. Y en el reino de Dios, la verdad, todos hemos llegado a las 5 de la tarde. En otras palabras, en el reino de Dios no se trata de nuestros méritos. En el reino de Dios no se trata de en qué categoría estoy. ¿En qué categoría están los demás? En el reino de Dios se trata de que todos llegamos al reino de Dios como deudores, que recibimos de Dios lo que necesitamos, no porque lo merecemos, no porque nos lo ganamos, sino porque Dios es un Dios bueno. Así como el dueño de la viña, Dios está interesado en que tengamos lo que necesitamos, el perdón, la gracia, la misericordia que todos necesitamos. El amor, el perdón, la gracia y la misericordia de Dios nos hablan del anhelo de Dios de que todos los seres humanos participemos y disfrutemos del mundo y la vida que Dios nos ha regalado. Bueno, como siempre, espero que esta palabra llegue a tu corazón, a tu mente y pueda darnos claridad en estos tiempos, en nuestra vida, en nuestras relaciones personales y en este país en el que vivimos. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.